Ella es licenciada en Derecho por el Centro Universitario UNE y con maestría en Derecho Fiscal en la UVM. Actualmente ella es gerente nacional de Consejería Empresarial en el despacho Estratego Firma. Cuenta con experiencia profesional en propiedad intelectual, derecho corporativo, derecho migratorio, ingeniería fiscal y corporativa y planeación en arrendamiento inmobiliario. Actualmente, pues ella es gerente de Estratego Firma. Me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Bienvenida, Berenice, cedo el uso de la voz. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y esperamos que la información que el día de hoy venimos a transmitirles pues sea de valor en su día a día como empresarios, justamente. Pues buenos días a todos nuevamente. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Nos vamos a enfocar en la propiedad intelectual. Quiero que se sientan con toda la confianza de que si tienen alguna duda, algún comentario, lo puedan hacer al momento. Esto para no esperar al final de la sesión. Es importante que podamos hacerlo dinámico, ya que es un tema que pues no lo vemos involucrado en toda empresa día a día y forma parte del comercio. ¿Qué es la propiedad intelectual? Y empezaríamos, bueno, primeramente les menciono el temario que seguiríamos el día de hoy. Uno de nuestros primeros puntos será la clasificación de la propiedad intelectual. Como segundo tema, les hablaré brevemente del marco teórico que la regula en México. Propiedad industrial y derechos de autor. Sé que tienen normalmente como empresarios determinadas dudas y vamos a buscar responderlas todas y tocar temas de interés operativo empresarial. Antes de iniciar, es importante hablar de esta clasificación que existe en la propiedad intelectual, ya que muchas veces podemos estar escuchando patentes, podemos estar escuchando marcas, propiedad intelectual, propiedad industrial, y de repente decimos, pues, ¿qué es cada una, no? Y es aquí en donde entra esta clasificación. La propiedad intelectual es la rama general cuando queremos englobar todo lo referente a marcas, patentes, derechos de autor, etcétera, pero se divide realmente en dos ramas. Una que va enfocada en propiedad industrial, aplicable como tal en el día a día en la industria, y el derecho de autor, que es toda aquella creación de ideas. Cuando nos referimos a propiedad industrial, vamos ahí a encontrarnos las marcas, las patentes, los secretos industriales, avisos comerciales, esquemas de trazado, diseños industriales, nombres comerciales, indicaciones geográficas, denominación de origen. Siempre que hablemos de estos rubros, estaríamos en un supuesto de propiedad industrial. Y por otra parte, cuando estemos hablando de derechos de autor, nos estaríamos refiriendo a obras literarias, a música con o sin letra, a obras dramáticas, a la danza, obras pictóricas de dibujo, de escultura, caricaturas, historietas, arquitectónica, etcétera, etcétera, que aquí ya se puede estar viendo también en la pantalla. Conforme a esta sesión, vamos a ir tocando temas referentes a las marcas, referentes a los secretos industriales, a los derechos de autor, principalmente lo que podemos ver en nuestro día a día empresarial. ¿Quién nos regula? ¿En dónde podemos encontrar regulación respecto a la propiedad intelectual? Inicialmente en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando hablamos de una propiedad industrial, que recordemos es el área en donde se encuentran las marcas, vamos a encontrarnos con Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Esta se vio modificada recientemente. Previamente se llamaba Ley de la Propiedad Industrial. Y de ella tenemos también el reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, la cual sigue llamándose de esta forma, aún no ha sido actualizada. Sin embargo, nos establece aquellos lineamientos que tenemos que estar cuidando cuando de un registro de marca estamos hablando.
Por otra parte, respecto a los derechos de autor, nos vamos a encontrar la Ley Federal del Derecho de Autor, quien también tiene su reglamento. Y por supuesto, tratados internacionales de los cuales México es parte, como el Convenio de París o el recientemente muy sonado TEMEC, que también nos contempla varios temas respecto a la propiedad intelectual. Entrando en materia y empezando con propiedad industrial, vale la pena señalar a qué nos referimos. Según la OMPI, pues la propiedad industrial consiste en signos que transmiten información en particular a los consumidores. En nuestro día a día, pues realmente buscamos un producto y ya lo enfocamos en la marca. Ya incluso, digo, sin tener derechos de autor ni nada, pero pensemos en la leche Nestlé, ¿no? Muchos la identificamos como tal, con la marca, y no con su nombre natural de leche condensada. En relación con productos y servicios disponibles en el mercado. Esto nos lo dice la OMPI. Que veremos respecto a propiedad industrial, marcas, su clasificación, clasificación de NISA, generalidades del proceso. Les voy a hablar mucho sobre estas herramientas que tenemos disponibles para todo aquel tema de registro y protección de marcas, secretos industriales, su protección, y les voy a dar un breve tema de patentes. ¿Por qué quiero mencionar patentes? En mi día a día hay clientes que muchas veces llegan y me comentan, oye, Bere, quiero patentar mi marca. Entonces, por eso quise tocar este tema, porque lo correcto es las marcas un registro y la patente otro registro, y son temas diferentes. Nosotros cuando entramos en una empresa, sea cual sea su giro de servicio o de venta de productos, en cuanto entramos ya estamos rodeados de propiedad industrial, especialmente de marcas. Pensemos en algunas de la industria del café, que tenemos varias cafeterías reconocidas y que muchos buscamos pasar por el cafecito en la mañana. Y en cuanto llegamos, ya nos estamos encontrando con propiedad industrial. Ya estamos viendo que existe la marca en entrada, ya estamos viendo que hay un mismo mecanismo incluso de saludo, de vestimenta en el personal, que esto también es parte de la propiedad industrial. No estaríamos ya hablando de la marca, pero sí de la propiedad industrial. Estamos viendo un catálogo de productos o de servicios en una estructura que ya están orillándonos hacia qué tipo de industria es en la que nos encontramos en este momento. Y por lo tanto, ustedes asistentes el día de hoy llevan alguna práctica empresarial. Mi interés el día de hoy con ustedes es que puedan identificar toda aquella propiedad intelectual que tendrán que estar registrando y que les va a apoyar en su día a día y una protección a su patrimonio. ¿Por qué? Porque al final toda la propiedad intelectual es un patrimonio intangible de la empresa, tiene un valor. Como les comentaba hace ratito, ya identificamos un producto por su marca. Quiere decir que ya el producto por su marca está ganando un costo en el mercado. Se está posicionando y se puede posicionar en montos, se puede posicionar en prestigio, se puede posicionar en la calidad. Cuando nos referimos a las marcas, nos dice el INPI que es todo signo visible que distingue un producto o servicio de otro de su misma especie o clase en el mercado, que más adelante vamos a hablar un poquito de la clasificación de NISA, porque es que muchas veces nos podemos encontrar una misma marca en dos sectores comerciales distintos. Su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es el INPI. ¿Por qué nos mencionan su uso exclusivo? Realmente para utilizar una marca no es necesario que la tengas registrada, solo para utilizarla, pero corremos riesgos de no tenerla registrada. Por ejemplo, si yo me dedico a vender ropa y le pongo como marca, pensemos en mi nombre, Berenice, ropa Berenice, y no la registro, el día de mañana alguien puede llegar a quererme hacer competencia y también vender ropa que se llame Berenice. Si yo ya posicioné Berenice en ropa con cierto
público o cierto consumidor, pues esta persona que venga y que quiera replicar el modelo de negocio, podrá hacerlo. Podrá hacerlo, y yo cuando quiera iniciar algún proceso para defender mi marca, pues lo primero que me va a preguntar el INPI va a ser, claro, tráeme tu registro, y empezamos los procesos que me está solicitando. Es ahí en donde, por supuesto, me va a convenir tener mi marca registrada. Este es uno de los escenarios en el cual nos vemos involucrados cuando no tenemos la marca registrada, pero hay otro supuesto, que nosotros, por desconocimiento, estemos vendiendo con una marca que alguien más ya hubiera registrado. A lo mejor no la teníamos en el radar, no fue un tema de competencia desleal, no lo hicimos con una mala intención de copiar ni de hacernos, de beneficiarnos de su prestigio, pero al final empezamos a usar y alguien más ya la tenía registrada. ¿Qué va a pasar en ese momento? Cuando esta tercera persona que tiene su marca registrada se percate que alguien en la misma industria está utilizando la marca que registró, puede llegar a implementar entonces acciones hacia nosotros. En el mejor de los escenarios, van a llegar primero a negociar, nos van a enviar una notificación y está bien, porque nos va a dar como ese tiempo para decir, no, pues sí, tienes razón, lo desconocía y vamos haciendo cambios. Pero esto también, ¿qué va a implicar? Pues un gasto para la empresa, porque si ya estaba posicionándose en determinado sector también con su marca, pues es volver a cambiar imagen, cambiar publicidad y cambiar todo. Entonces, al final, nuevamente, lo conveniente es sí haber tenido este registro. Y en otro de los supuestos, pues el empresario no va a llegar, el titular de la marca no va a llegar a informarnos y negociar, sino se va a ir directamente a iniciar algún procedimiento hacia nosotros en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien tiene algún comentario o seguimos? ¿Seguimos? Le seguimos. Perfecto. Me voy a ir un poco ya al origen del tipo de marcas. ¿Cómo nosotros saber en qué marca estamos? ¿Cómo deberíamos de registrarla? ¿Qué es lo que realmente queremos proteger? Antes de la reforma a la actual, bueno, antes de esta modificación a la ley de la propiedad industrial, conocíamos a las marcas como nominativas y nominadas o mixtas. Ahora ya no, ya nos la dividió el Instituto Mexicano y la autoridad competente y nos clasifican las marcas como tradicionales y no tradicionales. Cuando hablamos de las tradicionales, nos referimos a aquellas marcas de las cuales solo registramos el nombre. No hay un logo, pero sí un nombre. Esto quiere decir que no estamos registrando la tipografía, el color, no estamos protegiendo nada más allá que el nombre. Aquí les puse el ejemplo de una empresa de tenis muy reconocida para que poner como el ejemplo de a qué nos referimos. Pensemos en Nike. Si Nike solamente tuviera registrado su nombre, no su logotipo y no ambos temas, entonces solo podría usar el nombre como tal, pero no estaría protegiendo su conocido logotipo, sino únicamente el nombre con el que se está reconociendo. Hay empresas y hay veces que el titular se dice, todavía no tengo el logo y me preferiría empezar con el registro del nombre. Se vale. Pero cuando ya tengamos un logotipo, pues mejor va a ser los dos, ¿no? El segundo tipo de registro es el logotipo. Quiere decir que aquí no se va a ver involucrado un nombre. A lo mejor sí lo vamos a conocer de cierta forma en el comercio porque es distintivo, pero quiere decir que las personas lo van a identificar por el dibujo, no tanto por el nombre en este momento. Y el nombre, por lo tanto, no estaría protegido. Aquí nada más nos estamos yendo al logotipo como tal. Y hay un tercer tipo de registro tradicional que sería ya la combinación de palabras, colores y logotipos. Bueno, aquí creo que elegí una marca sin colores, pero pensemos que si tuviera el color. Aquí ya nos referimos a esta combinación. Si existe un registro tanto del logotipo como del nombre y el mismo nombre se ve involucrado en el logotipo. A mí, reitero, me llegan a preguntar qué me conviene registrar. Siempre les voy a recomendar que en primera instancia se registre la combinación. Vamos a estar protegidos de una manera integral.
y es algo que a todos nos llega a convenir. Hay una duda que también constantemente sucede es, ¿me conviene a blanco y negro o me conviene en color? Lo mismo. Si ya saben qué color van a tener, qué color van a utilizar siempre, vamos registrándolo con el color. Si todavía no está definido, vamos registrándolo a blanco y negro. Esto te va a permitir que lo estés utilizando el tono que quieras y al final el diseño como tal del logotipo y su composición con el nombre ya va a estar protegido. Y luego vienen las marcas no tradicionales, que aquí nos vamos a encontrar marcas sonoras. Hay determinadas marcas que ya ubicamos todavía sin escuchar y ya con la musiquita ya sabemos de qué producto está el comercial quizá pasando en la televisión, ¿no? Ya es registrable este sonido como marca. Las olfativas, que aquí tenemos el ejemplo de esta plastilina que tiene un olor peculiar. En cuanto la veíamos aún sin ver el botecito, ya sabíamos de qué plastilina era la que teníamos enfrente. Y ahora esto también es registrable. Lo mismo pasó con una empresa de tenis, que su olor es también muy conocido y también se registró ya como marca olfativa. También tenemos marcas holográficas. ¿A qué se refiere la holográfica? Son aquellos logotipos que al moverlos nos permiten tener una vista desde otro ángulo de la misma marca. Aquí puse un ejemplo de tarjeta, pero nos podemos encontrar varios ejemplos. Yo algo con lo que podría relacionarlo bastante es, en los 90s veíamos mucho los tazos 3D y cómo lo movíamos y se iba moviendo el muñequito y veíamos diferente ángulo. Eso es una marca holográfica. También nos vamos a encontrar ya de certificación. Un ejemplo podría ser el tequila, que sabemos que el solo saber que es tequila, ya sabemos que viene de un lugar en específico y no es como, ya es predominante, vaya, eso se le llama la de certificación. Y por último, de imagen comercial. Esto es importante porque antes no se conocía tanto, es también de reciente incorporación, pero pensemos en aquellas cadenas de café ya reconocidas o pensemos en una cadena de hamburguesas, ¿no? Que se repite siempre la imagen y volvemos a lo mismo. Entramos, vemos un mismo tipo de acomodo, un mismo tipo de estructura y ya sabemos que existe esta marca de imagen comercial, de ese acomodo, de todos los elementos que conforman el comercio. Yo les digo mucho a mis compañeros, algo que me gusta mucho en Estratego Firma, que es mi casa en donde tenemos este ejemplo, es que de donde se conecten, por nuestra presencia nacional, de donde se conecten, siempre pareciera que estamos en la misma oficina. Y a eso se refiere este tipo de marcas, ese acomodo y que a donde tú entras te das cuenta que es el mismo, la misma cadena, el tipo de establecimiento, que por supuesto va compuesto de varios registros, pero que ahora ya podemos llegar a un registro más amplio como comercio. Otro tema importante cuando hablamos de marcas es saber cómo clasificarlas. Nosotros contamos con una herramienta que se llama clasificación de NISA. Esta clasificación de NISA podemos consultarla en el portal del INPI, justamente. Antes en la página que se utilizaba, que ahora se llama Acervo de Marcas, nos venía al fondo una pestañita de herramientas. De hecho, todavía se puede acceder a ella. Cuando se accede a este listadito, nos dejaba visualizar todo lo relacionado con la clasificación de NISA. ¿Qué es? Es una herramienta que le va a facilitar al empresario a buscar y clasificar sus productos o servicios para llenar las solicitudes de registro. Y esto les va a ayudar a saber en qué tipo de industria es a la que corresponde la marca. Tenemos 45 clases de registro. Cuando hablemos de productos, seguramente la clase que nos corresponda para el registro va a estar entre las primeras 34. Cuando hablemos de servicios, por ejemplo, servicio jurídico, me lo voy a encontrar en la 45. ¿Por qué me funciona mucho conocer en qué clase es en donde va a corresponder?
porque más adelante que hablemos de la búsqueda fonética, nos va a ayudar a saber en dónde tengo que buscar si ya existe una marca similar y cuando haga mi solicitud, qué número le voy a poner. ¿Por qué existe esta clasificación de NISA? ¿Y por qué nos sirve tanto en el día a día? Hace un ratito les comentaba del ejemplo de tener un mismo producto, un producto de un lado que se llame Berenice y a lo mejor aquí ya me encuentro que existe una cafetería también que se llama Berenice. Si yo quisiera registrar mi marca como ropa y no existiera esta clasificación, cuando llegara alguien de la cafetería, pues le dirían que ya no la puede registrar. Y realmente eso no sería funcional porque ni siquiera estamos hablando de una competencia. Son dos sectores comerciales diferentes. Por eso es que nos ayuda tanto la clasificación de NISA, porque según cada numerito nos va a proteger un tipo de productos, nos va a proteger un tipo de servicios. Si me dedico al diseño, va a ser un sector. Si me dedico a los servicios jurídicos o contables, va a ser otro sector. Si me enfoco en servicios de ingeniería, va a ser otro sector. Entonces, esto nos va a permitir también tener mayor posibilidad de registro. Incluso nos funciona mucho cuando estamos registrando las marcas y cuando llegamos a nuestra búsqueda fonética, hay marcas que únicamente están protegidas en una clase de tantas que les podría aplicar. La clase 35, por ejemplo, es muy utilizada para registrar la comercialización de algún producto. No importa el tipo, se protege la comercialización como tal y el establecimiento. Hay marcas que únicamente se registran en la 35, pero quizá no se registraron en donde se protegía la marca sobre su producto. Y esto va a permitir que un tercero pueda llegar a registrarla, aunque la venda en un establecimiento con otro nombre. Entonces también ahí nos funciona mucho la clasificación de NISA, saber qué tantas clases nos pueden aplicar y tener protegido nuestro negocio de la mejor manera o de la manera más integral posible. Una vez que definimos ya esta clasificación de NISA, hay que conocer también qué herramientas tenemos a nuestra disposición cuando de marcas o patentes se está hablando. Actualmente tenemos este portal que se llama Marcia a disposición de todos nosotros. Por aquí les puse el link, pero si gustan más adelante también se los mando en el chat. Cuando nosotros accedemos aquí, ¿qué vamos a encontrarnos en Marcia? Vamos a poder buscar las marcas que queremos registrar. Un ejemplo, nuevamente con Berenice para no mencionar otras marcas. Con Estratego Firma. Si yo quiero registrar Estratego, tengo que meterme primero, poner Estratego Firma, poner la clase de NISA que le va a corresponder. Si hubiera algún código, algún tema internacional, ponerlo. Y cuando nosotros le damos en buscar, nos va a arrojar todo el estatus, nos va a arrojar qué marcas hay similares, a qué se dedican las marcas, nos va a ayudar en saber si sigue vigente, que también hay personas que incluso se dedican a eso, estar viendo qué marca está por vencer y muchas veces aprovechan porque se las habían ganado en algún momento y es cuando aprovechan a estar detrás de que si no existe una renovación, pues registrarlas para ellos mismos. Nos sirve, por lo tanto, tanto para la búsqueda fonética como para el seguimiento de nuestro registro. Ya ahorita hay más mecanismos para iniciar un trámite de registro de marcas. Antes únicamente era presencial. Y aquí nos apoyaba, ingresábamos, también se puede ingresar el número de expediente, se puede ingresar el nombre nada más y nos va a arrojar solito el número de expediente con el que está siendo registrado o el proceso de registro y nos ayuda a saber en qué va. Aquí ya no me apareció, pero en acervo de marcas, cuando yo porque ahorita sigue siendo funcional, entonces yo también lo sigo aprovechando. Cuando estoy registrando una marca, yo suelo meterme a los 20 días, a los 25 días, por si alguien está presentando alguna solicitud que se llaman oposiciones. Que muchas veces si yo veo que alguien está registrando una marca que se parece a la mía, pues le digo al INPI, oye, tal persona inició un proceso de registro con una marca muy similar a la mía y vengo a decirte que no estoy de acuerdo en que se le otorgue.
En ese portal nos aparecía si alguien lo había presentado y ya nos permitía saber quién era para irnos adelantando a la contestación. Porque muchas veces de cuando aparece ahí, todavía tardaba como 20, 30 días en llegarnos oficialmente la notificación y podíamos ir adelantando. Y también nos funciona que muchas veces nos vamos a dar cuenta que nuestra marca ya fue autorizada justamente ingresando aquí los datos. Ya nos va a aparecer un número de registro y no tenemos que esperar hasta que llegue el título. La realidad es que en cuanto nosotros presentamos nuestro proceso de registro de marca, estando todo bien, ya sabemos qué tantas posibilidades tenemos de obtener o no el registro. Y es aquí donde vale mucho la pena, por eso, iniciar antes que un trámite bien analizado y con todas las posibles marcas que se le parezcan, para saber qué tantas posibilidades tenemos y empezar a utilizarlo antes de que nos lo otorguen. Eso es posible. El tema es que si nos la llegan a negar, pues ya estaría alguien más con una posibilidad de obtener la marca en lo que nosotros la volvemos a iniciar o iniciar el proceso con alguna adecuación. Por otra parte, tenemos el portal de servicios INPI. Lo mismo, les mando más adelantito el link también. Aquí se pueden registrar, nada más les van a pedir nombre completo, correo electrónico y su CURP. Este es el portal en el que de hoy en día se pueden iniciar los trámites de registro. Yo lo recomiendo bastante. ¿Por qué? Porque los tiempos de registro son menores. Cuando lo presentamos de manera presencial en alguna de las delegaciones o oficinas representativas del INPI, nos podemos topar con que se va a tardar hasta 6, 7, 8 meses muchas veces el proceso. No siempre, suele ser de un tiempo para acá más rápido el INPI, pero sí tiene un proceso. Y cuando nos estamos adelantando y estamos aprovechando este mecanismo, podemos tener una marca registrada hasta en 2 meses. De hecho, en mi experiencia he tenido marcas que se me registran en 1 mes y medio. Ya nos ahorramos bastantes meses y por el empresario está fantástico decir, ya tengo mi número de registro. A veces sí nos tarda un poquito en llegar el título, pero por lo menos ya sabemos que ya tenemos un número asignado de que se otorgó. ¿Qué más podemos hacer aquí? Podemos presentar también trámites de patentes, podemos hacer uso de la ventanilla electrónica. Sobre todo ahora con la pandemia, fueron tantas las oficinas que tuvieron que reducir su atención a atención presencial, que es en donde empieza a funcionar más la ventanilla electrónica. Nos permite sí llenar nuestra solicitud típica en físico y presentarlo, pero escaneado y a través de esta ventanilla. ¿Qué pudiera ser un ejemplo de presentación? De manera reciente ya tenemos el aviso de uso, ¿no? Que antes no era obligatorio como ahora, que ahora sabemos que a los 3 años de que obtuvimos nuestro registro, pues tenemos que presentar un aviso al INPI diciéndole, sigo utilizando mi marca y pues no la des como por olvidada. Para no ir presencial y como aquí todavía no se puede llenar el modelo, se puede utilizar la ventanilla electrónica. Y eso es una herramienta que nos funciona también bastante, porque una vez más vamos a estar ahorrando tiempos y no tenemos que hacer todo el proceso de la cita y demás de hoy en día es necesaria. Al contrario, podemos iniciar hoy una solicitud de marca, la pagamos en ese momento y sabemos que ya quedó presentada y ni siquiera tuvimos que salir. Aparte que ahorremos papel. Esto en cuanto a los servicios del INPI. Estas 2 herramientas es muy funcional saberlas utilizar. Yo siempre le voy a recomendar al cliente, al empresario, que se acerquen con un especialista, pero la verdad es que hay procesos que sí se pueden iniciar por esta vía. Berenice, Claro. tenemos una pregunta de Jennifer Bautista. Si gustas abrir tu micrófono, Jennifer. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Berenice. Buen día. Tengo una pregunta respecto a este tema del aviso de uso de marca. Yo había escuchado que es necesario, digo, aparte de presentar el aviso para 3 años posteriores a que me entregaron la marca, pero sí teníamos que comprobar realmente que se había estado utilizando. ¿Cómo comprobarlo? A lo mejor adjuntando una factura. ¿Crees tú que sea necesario al tema de un producto, por ejemplo, sí mostrar que lo estoy comercializando o simplemente con un escrito simple pudiera quedar cubierta esta parte?
yo siempre voy a recomendar hacer este aviso lo más fortalecido posible. De hoy en día las redes sociales son nuestro mejor aliado y creo que es poco el producto que no es incluso comercializado a través de una red social. Esas capturas de pantalla, esos históricos de la publicación, siempre va a valer la pena incorporarlos en este aviso para comprobarle al INPI, y no porque en ese momento el INPI vaya a decir no te creo, sino que al final del día también tenemos otros procesos que si alguien quiere decir no estás utilizando tu marca y quiero anularla porque al final a mí me interesa, pues también ya va a existir un histórico de que tú desde tiempo atrás al INPI ya le habías notificado en dónde estabas utilizándolo. Incluso algo que yo he hecho en algunas ocasiones es algunas marcas que salen en revistas, acompaño una revista. Parece marketing, pero la verdad es que funciona porque al final del día la autoridad se va a quedar ese precedente. Muchísimas gracias. Con gusto. No sé si hay alguna otra pregunta. Lucía, si gustas abrir tu micrófono, Lucía. Nada más si puedes repetir un poquito antes de lo de las capturas en redes sociales. Es que creo que se fue el internet y no escuché toda esa parte. Claro que sí, Lucía, sin problema. Le comentaba a Jennifer que siempre nos va a ser funcional poder tener un histórico del uso de la marca. Y que de hoy en día las redes sociales pues son uno de nuestros mejores aliados. Esto nos lleva a que si presentamos una captura una captura e incluso le sumamos el link y es parte de lo que presentamos en nuestro aviso, nos va a ser funcional porque vamos a tener ese precedente en caso de un futuro registro por parte de un tercero. No sé si... Muy bien. Con gusto. Bueno, estas son las herramientas con las que podemos contar en nuestro día a día con el INPI. Nos vamos a pasar un poco al proceso. ¿Cuál es el proceso recomendado para pues, asegurar un éxito en el registro que vayamos a iniciar? Uno, identificar a qué clase pertenece, que ya lo vimos anteriormente, cómo funciona la clasificación de NISA. Hay algunas listas complementarias del INPI. Cuando nosotros hacemos alguna búsqueda, también si algún servicio viéramos que no está detallado en la clasificación de NISA, puede estar en la lista complementaria del INPI y nos va a permitir también ser más acertados con la redacción que vayamos a poner posteriormente del producto o servicio que se está buscando proteger. Una vez que se identifica la clase a la que pertenecen, es importante llevar a cabo una búsqueda fonética. Esta búsqueda fonética va a ser a través de Marcia y mientras sigamos teniendo acervo de marcas también aprovecharlo y nos va a permitir conocer el 100% de marcas que se parecen a lo que queremos registrar. ¿Por qué? Porque ahí nos podemos encontrar con algunos impedimentos. Hay marcas que se registran que llevan palabras comunes. Por ejemplo, si yo solo quisiera registrar la marca café, nos vamos a encontrar que el INPI no me la va a autorizar. No me la va a autorizar porque aparte de que es una palabra de uso común, nos estamos topando con que es descriptiva del servicio, que es alguna de las limitantes que nos pone el INPI en este tema de registro. ¿Qué más pudiera pasar? Que nos encontremos marcas similares, pero cuando nos metamos al servicio nos demos cuenta que dejaron ahí una lagunita en donde sí podemos registrar nuestra marca, porque a lo mejor ellos solo pusieron protección de crema para el rostro y en realidad no pusieron algún otro como protección para el cabello o cremas para el cabello. Ellos lo cerraron a rostro. Entonces ahí podríamos estar encontrando una apertura, una posibilidad de sí poder llegar a registrar esa marca que llegue a aparecerse. Es por eso importante esta búsqueda fonética y este análisis profundo para saber con quién estamos enfrentándonos, qué posibilidades tenemos de obtener el registro y si realmente estamos limitados o hay por ahí alguna laguna oculta en los otros registros que nos permitan iniciar el de nosotros. Posteriormente, generar la solicitud. La solicitud vamos a tener 2 vías para iniciarla.
La tradicional, que es descargando nuestro formato, llenándolo a mano, o llenándolo a través de la plataforma que les enseñé hace un ratito de servicios del INPI, servicios digitales. ¿Qué es mejor? Definitivamente el servicio digital incluso tiene varios candados que nos permiten no saltarnos ni un solo rubro sin llenar. Entonces, al final eso va a ser mucho más viable y nos va a ser más funcional, a diferencia de la solicitud, que había ocasiones que incluso conmigo llegaba el cliente, es que me acaban de negar mi solicitud. ¿Por qué te la negaron? No lo entiende. Cuando veían la descripción del por qué se había negado, pues es que le faltaba un dato que sí era importante, o no pusieron nada en qué servicio se iba a proteger y luego ya no lo podía poner. Y algunos temas que realmente eran un tema de llenado. Entonces, por ese lado, les voy a recomendar siempre usar mucho esta nueva plataforma digital que tenemos a disposición, que nos va a permitir también poder asegurarlo de una manera mejor. Revisar nuestra solicitud, y esto sé que está de más quizá, pero es importante. Siempre hay que darle una segunda revisión. ¿Qué estamos protegiendo? ¿Qué estamos poniendo de información? Ahí sí, ni el mismo sistema electrónico nos va a decir si algo lo estamos poniendo mal. Y ahí viene la importancia de poner realmente qué queremos proteger. Hay veces que nos vamos solo a la clasificación en ISA, copiamos lo que protege la clase 45 y lo pegamos. Pero a lo mejor en la clasificación complementaria podría haber una redacción que nos sirviera más para nuestro negocio y nosotros nos fuimos al general. O incluso estamos poniendo algo que no vamos a explotar. Entonces, esta revisión es importante. Volvemos al tema del análisis de lo que estemos generando, pues para que este proceso inicie lo mejor posible. Nuestro siguiente va a ser un tema proceder al pago. Cuando la solicitud se llenó de manera física, naturalita, imprimiendo nuestro formato, vamos a descargar también el modelo de pago, vamos a ir al banco y está bien, si me equivoqué en la solicitud, posteriormente la lleno antes de presentarlo, pero no me está relacionando el pago con la solicitud. En los servicios digitales sí es una historia diferente. Una vez que yo ya di por terminada mi solicitud, ya le di proceder a pagar y la pago, ya no puedo cambiar lo anterior. Va a ser todo un trámite de devoluciones y demás que al final nos va a hacer pasar tiempo en el cual un tercero puede llegar y ganarnos el número de expediente. Que al final hemos escuchado varios, primero en tiempo, primero en derecho, y le van a dar el derecho a quien lo presentó de manera inicial, y el presentado se toma hasta que la solicitud está o firmada en plataforma digital o está presentada ya con un acuse establecido, que son las calcomanías que nos pone el INPI en nuestro documento. Aquí me voy a regresar poquito porque hubo un punto que no les comenté de la plataforma digital. Les va a pedir su CURP y hay dos formas de firmarla. Puede ser con su firma, su e-firma, que es la conocida como fiel, o puede ser solo con su CURP, nada más para contemplar eso. De repente me han hablado de, ¿me piden la fiel y no la tengo? No, sí se puede hacer con la firma, con el CURP específicamente. Una vez que ya procedí al pago, entonces ya voy a presentarlo o firmarlo, según sea el caso. Si lo voy a presentar en físico, pues va a ser presentar mi solicitud con mi pago y los anexos que hubiera dicho que estaba acompañando. Obviamente sí firmada en físico, pero se presenta directamente en el INPI. Pero si lo estoy presentando a través de la plataforma, se toma por presentado a partir de que se firma la solicitud. Incluso en ese momento nos emite un acuse. Ahí ya podemos saber que ya está presentado, que ya tenemos un número de expediente y que ya podemos empezar a darle seguimiento. Ya únicamente va a ser un tema de dar seguimiento hasta que se emita la resolución. Como les decía, en plataformas es muy rápido, entonces el seguimiento puede ser al mes y medio y quizá ya nos topemos con que, pues afortunadamente ya tenemos el registro. Si no nos apareciera nada, sí nos podemos ir a Marcia y ver si ahí ya nos aparece algo diferente, a lo mejor nos va a llegar algún requerimiento o algo y podemos ir adelantando
la contestación en lo que nos llega la notificación oficial, que normalmente nos da 2 meses específicamente el INPI. Que es en este segundo supuesto, que pudiéramos tener algún tipo de requerimiento por parte del INPI y podamos llegar a responder. Cuando son temas de no información esencial, el INPI nos va, en su estudio de fondo y forma, nos va a notificar que algo no cuadra y que nos da una oportunidad de cambiarlo. Cuando son temas esenciales, no nos da una segunda oportunidad, se desecha. ¿Qué pudiera ser un ejemplo? Que no fue afirmada mi solicitud y la presenté, nos va a hacer que se pierda el trámite. Y por último, esta declaración de uso que en marcas otorgadas después de agosto del 2018 es en donde empieza a aplicar esa notificación de cada 3 años. En las que se hubieran otorgado previamente, aún no nos lo pone el INPI como obligatorio, es recomendable, más no obligatorio. En las posteriores sí ya tenemos que empezar, que de hecho este año en agosto sería de los primeros avisos obligatorios. Hasta aquí es lo referente al proceso de registro de marcas. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda que quieran aprovechar en este tema. Adelante, Lucía, ¿tiene una pregunta? Sí, mi duda es, nosotros hicimos una búsqueda, bueno, no sé, ya ves que hay una opción donde tú puedes pagar como 200 Para que el INPI realice la para que el búsqueda. INPI realice la búsqueda, exactamente. Entonces ya nos dieron esos documentos, pero, o sea, sí tal cual nada más viene como que un extracto de todas las que hay, pero realmente no te dice qué tan probable es que te vayan a dar la marca o qué. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esa información? ¿Cómo sabemos si sí seguimos o ya no? Claro, lo que hace el INPI es la búsqueda fonética que hace uno, es lo que te va a emitir impreso, pero no te emite la opinión. Es cierto, no es parte de su opinión, decirte si regístralo o no, porque si posteriormente sale algún tema fuera de y fuera de esa búsqueda y no te es otorgada la marca, pues de cierta manera estarían cayendo en un tipo de responsabilidad. Es una forma también de protegerse y está bien. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? De los resultados que te dieron, visualizar si alguna marca es muy parecida, ya sea en idioma español o se parezca al hacer alguna traducción en caso de que estuviera en otro idioma. Nunca está de más buscar cuando usamos alguna palabra compuesta o que se nos ocurrió y no sabíamos que existía, nunca está de más averiguar si no existe en algún otro idioma, porque de existirlo nos podríamos topar con que nos la nieguen y no sabíamos ni siquiera que ya decía algo más. Entonces, ¿qué harías? Analiza si hay alguna marca o no que se le parezca. Con gusto nos ponemos a la orden y sobre todo los servicios que están protegiendo y su vigencia. De repente nos podemos preocupar al ver una marca idéntica y resulta que se venció hace 4 años y nadie la renovó. Entonces, en ese supuesto sí tenemos oportunidad de obtener el registro. Okay. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Adelante, Juan Carlos, tiene una pregunta. Juan Carlos Quintana. Hola, Berenice, ¿cómo estás? Buenos días. Antes que nada, saludos a todos. Espero que te encuentres bien. Fíjate Gracias. que yo tengo un caso particular con respecto a mi marca. Tengo una empresa que se llama 32 grados. El dueño que era antes de la empresa, cambiamos de razón social y no renovamos la marca. Estamos en proceso de volverlo a hacer. Es muy complicado, tendríamos que volverlo a hacer. ¿Qué sería lo más fácil? ¿Empezar desde cero o retomar lo que ya teníamos? Puesto que el logo lo modifiqué, hice unas variantes después de 10 años que usamos la marca. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Me puedes ayudar, por favor? Claro que sí, Juan Carlos. Una duda antes que todo. ¿El titular cambiaría? Sí cambiaría. ¿Y este vencimiento en qué momento fue? Fue hace exactamente 3 semanas. Hace 3 semanas cumplió. Ok, ¿qué te voy a proponer? Una,
La realidad es que para renovar una marca tenemos 6 meses antes y 6 meses después. Quiere decir que si se venció hace 3 semanas, el titular todavía tiene la posibilidad de renovarlo hasta dentro de 5 meses, una semana, tomando el promedio de 4 semanas por mes. ¿Qué sugiero? Primero hablar con el titular, si quien está registrado aquí como titular, y hacerle saber pues que al final era una marca utilizada dentro de la compañía, para que se pueda hacer una renovación pero con cesión, para que esta sesión ya quede a nombre del titular final, que cuando sucede esto yo muchas veces les recomiendo que cambie el titular al nombre de la persona moral que esté operando, para que no estemos cayendo en estos supuestos de titulares personas físicas. Adicional a que nos implicaría también una documentación de licencias y todo para comprobar por qué es la empresa quien está explotando la marca. Esto como primera instancia. Como segunda, el logotipo al haber sido modificado, sí necesitas volver a registrarlo. ¿Por qué es importante este segundo registro? Y porque iba a ir de la mano con la primera negociación con el titular. Si tú quieres registrarlo y tiene el mismo nombre, aunque hubiera cambiado, te lo van a negar seguramente. Entonces, anticipándonos a ello, es importante primero hablar con quien esté como titular, pues dentro de su salida, la necesidad de hacer la renovación de la marca, para que cuando tú inicies también tu segundo registro, porque ya estamos hablando de 2, no tengas inconvenientes con el primero, que es pues muy parecido seguramente, nada más con un cambio de título. Ok, digo, a final de cuentas dependo de quién era el titular antes, ¿no? Que a final de cuentas no hay ningún problema con eso. Perfecto. Bueno, te agradezco mucho, ¿eh? Con gusto y quedamos pendientes por cualquier situación. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra duda? Jennifer, adelante. Nuevamente. Oye, Berenice, respecto a una licencia de uso de una marca, obviamente se le debe de notificar al INPI, ¿verdad? ¿Es mediante un escrito simple, como tal? Muy bien. La licencia de uso ya no es obligatorio registrarla. Sí es recomendable porque al final, frente a terceros, vas a estar reconociendo la existencia de la misma. Existe un formato que te emite el INPI para el llenado de esta licencia que estás transmitiendo, y sí debes de acompañarlo del convenio. Aquí algo que yo recomiendo, y sobre todo de hoy en día, que la información se vuelve del dominio público, que tenemos que pues, empieza esta cultura de protección de información confidencial en otro rubro más fuerte. Siempre recomiendo que la licencia y lo que se registre sea con los datos muy cuidados. Incluso a veces esta licencia que se registra en el INPI solamente es un anexo y no registro todo el contrato. Nada más le informa al INPI lo que el INPI tiene que saber. No le digo cuánto dinero me van a pagar, le digo que es onerosa, no le digo cuánto, le doy un término, sí, no pongo incluso información tan fina de las partes para que después un tercero no les esté mandando correos o no les esté llamando. Cuido mucho esta información que se está presentando, y en el convenio principal del que resulta esta licencia, ahí sí reconozco montos, ahí sí reconozco todos, pero esto no se lo presento al INPI. ¿Y para qué te va a servir? Pues sí, para que esta tercera persona pues también se sienta segura y listo. Que es importante, si en algún momento se llega a concluir la licencia o deciden darla por terminado, no basta con ir al INPI y solamente cancelar el registro, darlo por terminado. También se deberá de celebrar un convenio entre las partes que compruebe que están de acuerdo en su terminación. Ok, gracias. Con gusto. Adelante, Berenice, ¿seguimos? Gracias, claro que sí. Tenemos un siguiente tema dentro de la propiedad industrial que de verdad es muy relevante de hoy en día. Es parte de toda empresa. Los secretos industriales. Pocos lo podemos tener en cuenta, pero ¿qué es el secreto industrial? Vamos a empezar por la definición. Toda aquella información industrial o comercial que guarda la persona, pensemos persona física, persona moral, pero al final es explotada en una empresa, y que significa la obtención o mantenimiento de una ventaja competitiva económica frente a terceros, es decir, frente a su competencia.
Yo aquí les pongo mucho un ejemplo que es muy general. Hay por ahí una refresquera que venden refresco de cola y tiene a su competencia, pero una de las dos siempre nos gusta más y la identificamos con su marca, la identificamos con sus comerciales que venden, suelen tener muy buena publicidad, venden felicidad, escuché en algún momento con la publicidad que suelen tener, pero el verdadero valor en esta refresquera, o el más fuerte valor, es la receta de su refresco. Esa receta es un secreto industrial. Es una ventaja competitiva que tienen frente a terceros. Habrá otras empresas, otras refresqueras, que también vendan un refresco de cola, pero no sabe igual. Y incluso el mismo consumidor llega a diferenciarlos. Ah, no, esta no es la que me gusta, ¿no? Y para las tres cadenas que son más reconocidas en este tipo de refresco, habrá un consumidor que le gustará más una de las tres, y está bien. Pero lo que los vuelve relevantes es ese sabor que tienen, que es esa receta que se vuelve un secreto industrial. Este secreto industrial no es registrable. Nos lo contempla la ley de protección a la propiedad industrial y nos dice que no es registrable. ¿Y por qué no es registrable? Si yo voy y registro con una autoridad un secreto industrial, ya no hablaríamos de un secreto, perdería la calidad del mismo y por lo tanto estaríamos haciendo público nuestro beneficio como empresa, nuestro know-how, nuestra información confidencial. Es un tema tan relevante que les pongo el ejemplo como una receta de esta refresquera, pero también en este supuesto se encuentran bases de datos que tenemos día a día, bases de datos que tenemos como empresa de nuestros clientes, nuestros proveedores, algún mecanismo, algún proceso que tengamos para desarrollar de una mejor manera nuestro servicio y que al final son procesos y tenemos que resguardar, tenemos que cuidar y que no nos conviene que la competencia tenga acceso a ellos porque sabemos que se lleva esa ventaja competitiva que tenemos. Al final, cada una de las empresas que podamos imaginar tienen secretos industriales en diferente medida, pero los tienen. Y es importante que sepamos cómo protegerlos. Principalmente hay que contar con su respaldo, poder comprobar que existe y que está pues documentado en algún lugar, ya sea en un disco, ya sea en una USB, en donde gusten, pero que realmente esté documentada. Eso va a ser su respaldo, el soporte documental, vaya, de la existencia del mismo. Incluso yo muchas veces llego a recomendar en algunos secretos industriales que hagan una certificación de hechos con un fedatario público que haga constar que existe, no que tenga acceso a él, no se le va a mostrar, pero sí se le van a enseñar lo que pueda comprobarse o que pueda comprobar su existencia. Entre ello, también tener ciertos mecanismos que nos ayuden a dar un correcto tratamiento a los secretos industriales. Uno de ellos es el acceso controlado. Es decir, darle acceso solamente a las personas que lo necesitan para desarrollar su actividad. Si yo, pensando en alitas, solamente voy a dedicarme a calentar la salsa y freír la alita, pues no tengo que saber cómo se prepara la salsa, porque en realidad yo solo la voy a calentar, no voy a saber los ingredientes. Pero si yo me dedico a preparar esa salsa, sí ocupo tener acceso a su receta. Desde ahí ya empezamos con este acceso controlado. Lo mismo con nuestras bases de datos. Si nada más hay un departamento de ventas y un ejecutivo asignado a cada cliente, pues al ejecutivo asignado le voy a dar acceso solamente al listado de los clientes que él maneja, pero no al 100%. Y por el otro lado, el departamento comercial, que sí necesita el control absoluto, pues sí tendrá acceso completo a su base de datos. Pero al final, aunque tengamos este acceso controlado, tenemos que tener también algo que nos proteja como titulares de estos secretos industriales, creadores y titulares, que es la celebración de confidencialidades con todas las personas que lleguen a acceder a él, tanto de manera total como de manera parcial, es decir, de un pedacito nada más de estos secretos industriales. Es por eso que de hoy en día
seguramente nos topamos con que vamos a prestar un servicio o alguien nos va a comprar un producto y ya pedimos hasta que nos firmen una confidencialidad. Es porque muchas veces para vender el producto les damos información de más y muchas veces también para adquirir el servicio vamos a dar pues mucha información documental y nos interesa que lleve un tratamiento adecuado, porque al final puede ser parte total o parcial de esta composición del secreto industrial. Este es un rubro no tan explorado aún, de hecho está mencionado en la ley, pero no nos tienen los mecanismos como tal de su protección y es por eso que siempre se recomienda un acceso controlado y una protección a través de confidencialidades. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir que nuestra compañía no se vea en riesgo de una competencia desleal, que es una práctica que malamente vemos en el día a día. Esto es, en cuanto al secreto industrial, les reitero, no son registrables, no hay un aviso al INPI, no existe nada como tal, solo nos lo reconoce en su legislación y más bien todo el tratamiento es de manera privada y analizarlo lo más posible, poder saber qué tanta protección le podemos dar, como el ejemplo de la certificación de hechos. Que esto incluso nos va a funcionar si en un momento un tercero se roba nuestro secreto, decirle, no, mira, yo ya tenía y acá te puedo comprobar, y entonces sí nos vamos a ir a algún proceso contando con este documento que nos respalde de alguna manera. Esto en cuanto a los secretos industriales. Y en patentes, bueno, realmente, ¿qué es la patente? Les decía al principio que muchas veces se acercan conmigo para patentar una marca y estamos hablando de temas distintos. Realmente una patente es una invención, una creación que nos va a permitir transformar un material, energía que ya existe en la naturaleza. Un mejor ejemplo son aquellas fórmulas que componen ciertos medicamentos. Más de una vez nos hemos topado con que nos enfermamos por algo, vamos al médico, el médico nos emite la receta y vamos a la farmacia a comprar los medicamentos y nos dice, tenemos este y cuesta 3,000 pesos. Y le preguntas, ¿no? ¿Hay algún genérico o similar? No, es que es de patente. ¿A qué se refiere esto? Las patentes están protegidas por 20 años. Tienen una vigencia de 20 años, que las marcas no les comenté son de 10. Y las marcas sí son renovables. La patente es de 20 y no es renovable. Por eso es que hay otros medicamentos que posteriormente llegamos también a la farmacia, nos venden el de patente, le pedimos un similar o genérico y sí nos dan otros con mejores precios. Es porque ya venció ese periodo de 20 años, ya pasó al dominio público y ya la competencia puede replicarla y comercializarla. Prácticamente quería hacer esta acotación de cuando nos referimos a una patente y pues que deben de tener algunos elementos para figurar como tal. Les puse las 3 más importantes. Una es que sean invenciones nuevas. No puedo ir mañana al instituto y decir que quiero registrar la fórmula de la aspirina cuando realmente sabemos que lleva años existiendo. Ya no va a ser nueva ni cambiándole el nombre, porque lo analizan toda la fórmula conforme a sus archivos y demás. Que sea resultado de una actividad inventiva, es decir, que realmente pueda comprobar cómo estuve llevando a cabo este proceso para su invención y que sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que sea susceptible de que yo la comercialice, que no solamente sea un registro para tenerlo guardado en el cajón, sino que realmente sea pues comercializable, vaya. Si tenemos por estos principales 3 elementos, ya estaríamos pensando en poder cumplir algunos otros que nos permitan realmente estar en una posibilidad de registrar una patente. Bueno, hasta aquí justamente terminamos con la propiedad industrial para pasarnos a derechos de autor. No sé si de los temas que ya se han visto hasta ahorita alguien tuviera alguna duda, algún comentario. No tenemos preguntas, Berenice. ¿Alguien tiene alguna pregunta que guste abrir su micrófono? Jennifer, adelante, Jennifer. Berenice, ¿cuál crees tú que sea el mejor medio para revisar aquellas patentes que ya se han liberado? Porque luego cuesta como mucho trabajo por el tema de las fórmulas, ¿no? La formulación que viene como muy extensa.
Entonces, no sé si hay alguna forma que tú conozcas específica para revisar las patentes que ya se liberaron, pues. Sí, hay búsquedas. De hecho, esta búsqueda sí se hace ante el INPI y sí te hacen ellos, tipo la búsqueda de la que nos comentaba hace ratito Lucía. Lo mismo es llegar con el INPI y solicitar una búsqueda de patente. Ahí sí la verdad es que cuando hablamos de patentes, sí lo indicado es hacerlo ante el INPI porque su base de datos les arroja incluso más resultados de los que nosotros pudiéramos llegar a encontrar y nos permite mayor análisis. Se paga y ellos ya pueden llegar a analizar algunos detalles para que entonces se pueda iniciar el proceso de registro. Aquí también algo importante es que cuando nosotros vayamos a registrar esta nueva patente, no la hayamos dado ya a conocer, que realmente sea nueva y que para saber que se está protegiendo, porque puede pasar que mientras está en sus estudios de fondo y forma que son más tardados a diferencia de una marca, pues resulte que se la encuentren en el mercado ya comercializándose. Ok, perfecto. Sí, no, realmente mi intención era enfocada a cuando ya se haya liberado esa patente, ¿no? Ya deberá haber una patente ya registrada y nada más yo revisar cuando ya se liberó precisamente, ¿no? Para desarrollar el medicamento genérico. Ya entiendo. O sea, es un proceso ya iniciado. En el de servicios, en la plataforma de servicios digitales, hay un campo específico de patentes. Ahí se puede buscar, te dieron algún expediente, algún número de registro y con el mismo se puede valorar si ya resultó favorable. Ok, vale. Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda? De momento no, Berenice, seguimos. Muy bien. Nos pasamos ahora a los derechos de autor. Los derechos de autor son creaciones literarias, artísticas, que nos vamos a encontrar aquí, los libros, la música. Sí, un momentito, por favor, creo que alguien tiene prendido el micrófono. Sí, es que yo tenía una duda. Adelante, Lucía. Pero creo que no vio mi chat. Mi duda, una es ¿cuánto tiempo se lleva el examen de fondo? Es ya, ¿no? Donde analizan a detalle. Es que lo que pasa es que nosotros metimos una solicitud de patente este año, a principios de año. Entonces ya en donde revisan los papeles y que no te falte ningún documento, ese ya nos emitieron que ya está completo. El otro ya está en camino, pero nuestra duda es cuánto tiempo tarda, porque nos habían dicho que ya le habían reducido bastante, tardaban creo que 2 años o algo así. Sí, de hecho sí, las patentes, cuando ya empiezas tu estudio profundo, por muy poquito te va a durar 1 año y medio. Pero si lo ingresaron a principios de este año, sí tendrían que estar recibiendo resultados junio, julio del siguiente año. Y es en donde ya se pueden empezar incluso a solicitar revisiones o estar más atentos para ver si algo se ha publicado al respecto. A partir de ese término es en donde ya estaríamos teniendo mayor respuesta. Y ya. Muy bien. ¿Nos seguimos con derechos de autor? Adelante. Gracias. Les comentaba que el derecho de autor pues son aquellas creaciones literarias, es en donde nos vamos a encontrar libros, nos vamos a encontrar obras de teatro, obras de música, ya son como tales creaciones, pues sí, de nosotros como personas físicas, difícil e imposiblemente una persona moral podría tener la idea. Entonces, este derecho de autor va enfocado en las personas físicas. ¿Cómo se clasifican? Son bastantes y vamos empezando aquí con los ejemplos. Hay obras literarias, que es en donde nos vamos a encontrar los libros, incluso de lo que les comentaba hace un ratito hablando de secretos industriales y que no son registrables, pues muchas veces sí tenemos como alguna descripción del mismo, pudiéramos llegar a registrar ese extracto que no revela información confidencial como una obra literaria. Y también podríamos tener algún mecanismo de comprobar que desde hace tiempo ya lo teníamos en el radar. Hay obras pictóricas o de dibujo, todo aquel dibujo que podamos hacer o los cuadros decorativos que nos llegamos a encontrar, al final del día son obras pictóricas o de dibujo, se pueden registrar también
como un derecho de autor. Los programas de radio y televisión, que es como tal su desarrollo. Aquí también nos vamos a encontrar, por ejemplo, en un programa de radio y televisión que no solamente es el libreto lo que se va a registrar, sino que también podríamos encontrar un supuesto de propiedad industrial por la marca, que es el nombre normalmente del programa, ya sea radio o televisión. Nos encontramos la música con o sin letra. Podemos encontrar melodías de piano, por ejemplo, que sabemos que no tienen una letra, pero sí es ese sonido, se registran como tal sus notas. Y con letra, pues es la música que en el día a día estamos escuchando, que sería con letra. Nos encontramos escultórica o de carácter plástico. Los programas de cómputo también son registrables aquí en el derecho de autor. Obras dramáticas, que es en donde nos encontraríamos todas aquellas obras de teatro, caricaturas o historietas. La fotografía, aquí es importante, nosotros desde que agarramos nuestro celular y tomamos una fotografía, ya somos autores de esa fotografía. Incluso por ahí hace poco estuvo sonado el tema de un artista, ¿no? Que publicó después una fotografía de que le tomó un fan, y pues el fan ya la tenía hasta registrada y todo, y resultó en un proceso en su contra, pese a que era su imagen, el autor era otra persona. Nos encontramos obras de danza, obras de arte aplicado, obras arquitectónicas. Ya nos encontramos de repente en el mercado inmobiliario que existen propaganda de casas que se venden con derechos de autor. Y cuando hablan de derechos de autor es porque registran el diseño como tal, lo registran de derecho de autor y está protegido. Esto va a evitar que un tercero quiera llegar a comercializar ese mismo diseño porque existe un registro de por medio, una réplica. Nos encontramos también las de compilación, que son realmente las enciclopedias, que es, pues normalmente podemos llegar a ver hasta enciclopedias de caricaturas, enciclopedias de temas históricos, temas jurídicos, diseño gráfico, etcétera. Todo lo que es una enciclopedia puede llegar a registrarse. ¿Qué llega a pasar aquí? Cuando yo voy a registrar a Indautor mi obra literaria, mi primer libro, queda como primicia, como primer registro. Pero posteriormente yo le hago algún cambio o actualizo los artículos por algún tema de reformas, ya lo voy a poner como compilación porque es del mismo una segunda versión, que es algo que vivimos en nuestro día a día cuando somos estudiantes, que nos piden libros y ahí vemos que dice primera edición, segunda edición, nos referimos a este tema de compilaciones. Y por último, obras cinematográficas o demás obras audiovisuales, que aquí nos vamos a encontrar prácticamente las películas. Esta es la clasificación que nos da el derecho de autor. Y aquí también tenemos una herramienta. Lo mismo vamos a pasar más adelante el link. Aquí en la página de Indautor podemos descargar las solicitudes de cada uno de los ejemplos que les di hace un momento. Indautor es muy amigable. Nos vamos a la sección de modelos, nos enlista todos los posibles derechos de autor que podemos llegar a registrar y nos permite descargar su solicitud, nos permite saber cuánto nos va a costar, qué tantos requisitos debemos de contemplar e incluso si hay algún anexo que tendríamos que llenar. Y Indautor, repito, es tan amigable que incluso nos emite ciertos manuales de cómo se debe de llenar la información. Aquí sí es algo en lo que tenemos que poner siempre atención, es en los documentos que vamos a presentar y que sean en la mayoría de las ocasiones los originales. Aquí mismo se descarga y podemos seguir también el estatus de nuestros trámites. ¿Cómo se sigue el estatus? Nos va a pedir la forma en la que se presentó, si fue en una ventanilla, si fue por paquetería, fue por presencial o cuál fue la vía, en qué área se presenta, qué tipo de trámite se presentó, es decir, si fue un registro de obras, si se registró incluso una licencia, si se hizo alguna modificación. Nos dice desde qué entidad se presentó en caso de que estuviéramos hablando de paquetería y si se cuenta con el número de folio. Si no se cuenta con el número de folio, nos van a pedir la fecha en la que se presentó. Cuando nosotros le demos consultar, nos va a arrojar nuestro folio. Incluso en ese folio se reconoce la fecha desde la cual se presentó.
¿Qué sí hace Indautor? Si yo hoy mando mi solicitud, no voy a encontrar mañana mi folio, a diferencia de Marcanet o de las marcas que nos dan en ese momento nuestro número de expediente, ya lo podemos consultar a partir de los 10 días que se digitaliza. Aquí no podemos hacer una búsqueda fonética, por ejemplo, no existe búsqueda de temas previos porque se supone que estamos registrando algo que estamos generando. Y ese estudio en todo caso ya lo lleva Indautor y si dice se parece a tal obra o lleva un fuerte extracto de X otra obra registrada y no eras el autor, ahí sí nos puede llegar a requerir. Bueno, estos son como los 3 puntos que podemos llegar a tener en esta plataforma. Es la única en cuanto a Indautor. Incluso los modelos de pago, los formatos de pago también se descargan aquí. Eso sí se llenan a mano. ¿Y cuáles son sus generalidades de registro? Uno, hay que identificar el tipo de obra que nos correspondería para el registro. Generar la solicitud, llenarla a mano. Hacer el pago y reunir los requisitos. Y presentar el trámite es el 4. Aquí hay tips para que esta presentación y este proceso de registro sea más rápido. Si yo me voy a México y lo presento directo en la mañanita, en la tarde ya voy a tener mi registro. Si no quiero o puedo viajar a México, existen 2 opciones. Buscar la oficina más cercana de representación regional para presentar el trámite, supuesto en el cual el trámite puede durar hasta 6, 7 meses. O puedo mandarlo por paquetería desde FedEx, dirigido a las oficinas de Indautor, al área de registro, y en este supuesto puede tardar 15 días, puede tardar un mes y cuando mucho 1 mes y medio, pero es muy rápido. Y es muy ágil porque lo mandamos directo a las oficinas, ellos reciben la paquetería, escanean y demás, como a los 15, 20 días nos aparece el folio y en ese inter ya nos regresa o nuestro título o algún requerimiento. Si nos requiere algo, lo mismo. Se resuelve el requerimiento, se manda otra vez por paquetería, lo reciben en ventanilla y siguen resolviendo. Entonces, este mecanismo de presentación, la verdad, puede ser muy ágil. Y dar el seguimiento. El seguimiento es a través de la página que les comenté hace un momento para saber cómo va ese estatus, si ya nos aparece como registrada o si nos aparece en trámite. No sé si en cuanto al registro de obras de autor tengan alguna duda o nos seguimos con sociedades colectivas. Si tienen Ana Yuen tiene una pregunta. Adelante, Ana. ¿Puedes abrir tu micrófono? Sí, buenos días. Tengo una duda. Por ejemplo, tengo una tía que se dedica a pintar cuadros de acuarela. En este caso, ella me pregunta si se quiere registrar ante derechos de autor. ¿Se registra como tal cada pintura que vaya haciendo o ella como la autora? Y en el proceso del trámite, ¿se necesita presentar físicamente la pintura original o cómo es? Ok. Cuando hablamos de obras pictóricas o de dibujo, se van a mandar 2 ejemplares de la obra que se va a registrar. No quiere decir que mandes el cuadro. De hecho, nos lo aceptan. Si tú mandas solamente la imagen para que quede registrada, mandas solamente la imagen en 2 copias, entre tus documentos, tamaño carta, y se envía. Sí se tiene que presentar un registro por cada dibujo. Digo, así se llama, yo sé que son cuadros, pero por cada dibujo sí se debe de presentar para que cada una traiga su registro. Que incluso ahí es un punto relevante, hay 2 tipos de derechos en el derecho de autor, los morales y los patrimoniales. Los morales siempre son el derecho de quien tuvo la idea, de quien creó la obra, y esos no los pueden transferir, ni te los pueden comprar ni nada. Y están los derechos patrimoniales, que es el derecho que tiene un tercero para reproducirlo y comercializarlo. Este derecho patrimonial se lo puede quedar tu tía como tal y ella ser la única que comercialice y limitar su réplica, que es lo que suele suceder justamente con todo este tipo de artistas. Pues no, lo que menos quieren es que alguien repita sus obras. Entonces, si ponen su derecho a autor, si le ponen su firma, y van a impedir que un tercero quiera replicarlas. Únicamente ella se quedaría con el derecho patrimonial. Y estos 2 puntos que menciono vienen también en la solicitud.
Ahí puedes poner si estás cediendo a un tercero el derecho patrimonial o si te lo estás quedando tú como persona física. Ah, ok, perfecto, gracias. Tengo otra duda. Por ejemplo, ahorita ya ves que se utilizan mucho los medios electrónicos, los digitales. Por ejemplo, en el caso de un blog o un podcast, ¿esos se registran como marca o son como derechos de autor? El contenido del blog es un derecho de autor y nos estaríamos encontrando en un supuesto literario. Y si se está comercializando o se está publicitando con un nombre en específico, eso sí sería una marca. Una marca. Pensemos, el blog de Ana, y el blog de Ana, y todos lo conoces como el blog de Ana, y tiene su logotipo y todo. En ese supuesto, sí lo mejor es llegar y registrarlo para que tengas tú el uso del mismo, sobre todo porque justamente los blogs hay de dos. Puede ser que estés comercializando el acceso al mismo, entonces ya estamos hablando de un fin comercial, o puede ser que no le cobres al usuario, pero que sí la misma plataforma te esté patrocinando algo y lo mismo, estés teniendo un fin comercial. Ah, ok, perfecto. Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No, adelante, Bere. Gracias. Por último, en cuanto a los derechos de autor, nos encontramos con sociedades colectivas. ¿Qué son estas sociedades? Sobre todo las vamos a notar mucho cuando tenemos un restaurante, cuando tenemos un comercio en el que estamos poniendo música de nuestros artistas favoritos, en el sector hotelero y demás temas comerciales en los que la música se ve involucrada. Hay sociedades que están creadas y reconocidas por Indautor para asegurar que se respete el derecho de los autores que están inscritos con ellos, que la mayoría de los artistas, si no es que todos, están registrados en alguna de ellas según su objeto. Estas sociedades te venden una membresía y te dicen, a ver, Berenice, tienes un restaurante de mariscos y diario pones música de Vicente Fernández. Estás usando su música y la gente te busca por el tipo de música incluso que tienes, lo estás usando para un fin comercial, no porque vendas la música, sino porque tu comercio se ve atraído por el tipo de ella. Me tienes que pagar una cuota anual o te tienes que inscribir y vas a tener una membresía y me vas a pagar determinado porcentaje. Esto se vale y para esto existen las sociedades. Son ese intermediario con el artista para que cualquier comercio que esté explotando los derechos de autor de un tercero sin tener el derecho patrimonial, que difícilmente lo tendrían, sí se esté dando un beneficio económico al autor. Y para esto son estas sociedades. Están de diferentes tipos. Nos encontramos, por ejemplo, una entidad de gestión de derechos de productores audiovisuales. Por el nombre podemos llegar a identificar que si estás replicando películas en algún lado y ganando de ellas, pues seguramente te va a visitar un representante de esta sociedad para cobrarte la cuota correspondiente y proteger al autor de la película. Si nos vamos con algún tema de autoría y composición y estás replicando y demás, lo mismo. Si nos vamos, bueno, esto es igual de obras audiovisuales, si nos vamos por un tema de la danza, como lo veíamos hace ratito en un tipo de derecho de autor, te podrá visitar la Sociedad Mexicana de Coreógrafos porque estás replicando una coreografía que ya estaba registrada por un tercero. Y es que al final hay diferentes sectores comerciales que nos llevan a hacer réplicas y no es correcto. Lo vemos natural, pero la realidad es que no es correcto y estas sociedades están atrás de ver quién puede llegar a replicarlo. Si tú publicas hoy obra de teatro en el teatro de X universidad y vamos a poner el Lago de los Cisnes y resulta que lo estás replicando, que estás cobrando una entrada y que estás haciendo exactamente la misma coreografía, es muy posible que te visite alguien de una sociedad colectiva y te pida lo correspondiente a lo que tú ya te
de lo cuánto te viste beneficiado. Estas sociedades colectivas hay que tenerlas en mente, no hay que asustarnos, muchas veces nos llega la notificación, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en contacto con ellos, llegar a acuerdos, saber qué tarifario es lo que tenemos que estar pagando, pero la realidad es que sí tienen la facultad para buscarnos por ser este intermediario. Y estas sociedades también las podemos encontrar en la página de Indautor. Está muy chiquito, pero hasta abajo puse el link, que es indautor.gov.mx/sociedades-gestión colectiva. Y ahí vamos a poder saber si la sociedad que nos está visitando realmente está reconocida por Indautor o no. Esto también es importante pues para saber si realmente tienen la facultad o no de estar interviniendo en este comercio. Y bueno, no sé si de este último punto tengan alguna duda. ¿Tienen alguna pregunta sobre este tema? Pueden abrir su micrófono. ¿Todo bien? Parece que no hay, quedó muy claro este tema, Berenice. Si tienen, muy bien, pues hay que aprovechar a Berenice con cualquier duda. Todavía tenemos 5 minutos antes de concluir la conferencia. Si gustan hacer una pregunta. Sí, con todo gusto. Es el canal ideal. De cualquier forma, les dejo también mis datos. Siéntanse con la confianza si tienen alguna duda posteriormente y se acuerdan de, ay, vimos este tema y debí preguntar tal. Con gusto háganosla llegar, le estaremos respondiendo. Y bueno, seguimos aquí atentos si hubiera alguna duda al respecto. Oye, Berenice, una pregunta. Creo que está relacionado con el tema. Había escuchado yo de una clave RUPA. No sé si tú lo ubiques. Es como una, digamos que es como una fiel, vamos a decirlo así, pero se llama tal cual así, clave RUPA. Creo que en algunos, por ejemplo, algunas subdelegaciones como del INPI lo estaban otorgando. ¿Tú sabes acerca de algo de esto? Te mentiría si te digo que sí, porque yo tampoco la había escuchado hasta este momento en la práctica que llevo al día a día de marcas y patentes, pero con gusto la revisamos. No sé si nos puedes mandar por ahí tu correíto y te hacemos saber lo conducente ahí. Ah, sí, lo que pasa es que sabes que a mí con los trámites de Cofepris, por ejemplo, a mí Cofepris siempre me manda, oye, puedes firmar, ¿no? De alguna manera, puedes presentarte con firma de tu representante o generando tu clave RUPA. Y había por ahí investigado, solo que hay muy poca información. Y bueno, a ver si tú sabes de algo. No, sí va a ser, con gusto lo checamos y te damos una respuesta al respecto, porque si ahorita rápidamente checamos, pero no nos aparece algo de otro estado que no tiene que ver. ¿Qué va? Si gustas compartirnos tu correo, Jennifer, y para hacérselo llegar a Berenice, para ampliar más tu duda. Muy bien, ahí nos compartió su correo, licenciada. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Al parecer no tenemos otra pregunta, licenciada. Pues a nombre de la Cámara, pues le damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy con la conferencia Marcas y Patentes. Muy agradable, muy buena información. Agradecemos que se haya dado la oportunidad de acompañarnos con estas conferencias. A todos los participantes les agradecemos que hayan asistido con este tema. Voy a aprovechar para hacer un comercial. En la tarde vamos a tener otra conferencia informativa. Aquí se los voy a compartir. Aquí está. Tendremos este tema de ciberseguridad. No sé si lo alcanzan a ver. Me confirman, por favor. Tendremos a las 4 de la tarde este tema de ciberseguridad y protección de datos a las 4 de la tarde. Espero que tengan un espacio para acompañarnos y que estén al pendiente de todos los temas que tenemos en Canaco de información. Pues agradecerte nuevamente por habernos acompañado con el tema, agradecerles a todos.
Está mi presidente, no sé si quiere hacer algún comentario, presidente. Gracias, Lili. Pues solamente agradecer a la licenciada Berenice la disponibilidad que siempre han tenido con nosotros de estarnos apoyando en estos temas de capacitación que son importantes para nuestros afiliados, y agradecer la participación de todos el día de hoy, y como bien lo comentas, ¿no? Hacerles la invitación a esta plática que vamos a tener el día de hoy en la tarde. Es la primera plática de un seminario de ética empresarial que vamos a iniciar en el mes de agosto y septiembre. Hoy tenemos un invitado de talla internacional. La verdad que vale la pena irnos adentrando un poquito en lo que es la ética empresarial, que es uno de los temas más importantes que se están viviendo hoy en día en el tema de las empresas, ¿no? Entonces, pues están todos cordialmente invitados, y de nuevo un agradecimiento a la licenciada Berenice y a sus socios por el tiempo que nos dedican a nuestra cámara y los afiliados. Muchísimas gracias. Al contrario, les agradezco la invitación y pues nosotros con todo gusto. Un abrazo a todos. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias, Buenas Lili. tardes, hasta luego. Gracias.